Damos gracias al Señor por una semana más que nos da la oportunidad de iniciar. Así que muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo devocional, un cuarto con Dios. Un cuarto de hora, 15 minutos que le brindamos nosotros diariamente al Señor, donde nos comunicamos con Él, nos encontramos con esa verdad maravillosa de su palabra, oramos juntos y nos disponemos a avanzar en nuestro crecimiento personal, espiritual, en nuestra relación con Dios. Qué bueno es Dios que nos permite estos momentos. Así que un cuarto con Dios significa que tú has apartado un cuarto, un lugar, un espacio, una habitación, aún un lugar en tu vehículo, en tu trabajo, donde te vas a mover espiritualmente a un lugar privado, donde vas a encontrar esa relación personal con Dios a través de este estudio devocional, de este tiempo de bendición, donde Dios nos ayuda a caminar diariamente con Él. ¿Y cómo es la manera en que iniciamos cada uno de estos tiempos devocionales? A través de la comunicación con Dios, de orar, de hablar con Dios con sinceridad, de una manera responsable, entendida y genuina. Así que damos gracias al Señor por esta mañana y vamos a orar juntos. Vamos a disponer nuestro corazón para orar y estar delante de la presencia del Señor por este espacio de tiempo. Acompáñame a orar en estos minutos y que sea Dios quien nos dirija. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa oportunidad, este hermoso día, esta hermosa mañana, este hermoso momento, Señor, que nos permites tener delante de tu presencia, sabiendo que cada mañana, Señor, tu misericordia es nueva, Señor, y que un fin de semana que ha terminado nos da paso a una nueva semana, a un nuevo inicio, a una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor que como las hicimos la semana pasada. Esta mañana, Señor, nosotros anhelamos empezar de la manera correcta, vivir este día de la manera correcta, agradarte, Señor. Por favor, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestras áreas difíciles. Padre Santo, por favor, necesitamos de tu impulso espiritual en cada uno de nosotros. Señor, yo oro por todos mis hermanos, amigos y seres queridos, familiares que nos ven a través de estos medios virtuales, para que tú les bendigas, para que tú les ayudes, para que tú les fortalezcas, para que tú les levantes y les encamines, Señor, de una manera correcta, para que tú obres en sus vidas, para que tú les sanes toda enfermedad, les sanes toda dolencia, los ayudes en sus situaciones personales, particulares, Padre Santo. Yo te ruego por la salud de mis hermanos, por aquellos que están, Señor, en una situación complicada con el COVID, con el coronavirus, por aquellos familiares y amigos que están en nuestros países de origen, que también están sufriendo con esta enfermedad. Te ruego y te suplico, Señor, que seas tú obrando poderosamente a través de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Señor, bendice a estos hermanos y hermanas que cada día, cada mañana se levantan con el deseo, Señor, de aprender y de conocer más de ti. Señor, obra en aquellos que tienen problemas legales, problemas financieros, problemas, Señor, con situaciones que han venido de repente a dañar tal vez su tranquilidad, para que tú les des la seguridad de que tú estás ahí, en medio de esas situaciones, esos cortes, esos procesos legales, esos documentos, esos trámites, Señor, están en tus manos. Tú eres el que tiene, el Señor, siempre la primera y la última palabra. Tú eres quien decide, tú eres quien manda a través de todos estos procesos. Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos, que sigas tú obrando, que sigas tú ayudándonos y que seamos nosotros, Padre amado, Señor, sensibles a tu dirección, sensibles a tu palabra. Bendícenos en esta nueva semana que empieza, ayúdanos a caminar toda esta semana agarrados de tu mano, Señor, que podamos encontrarnos diariamente contigo y podamos, Señor, aprender más y más de tu palabra. Quedamos bajo tu dirección, Espíritu Santo, y quedamos, Señor, sabiendo que vamos a poder avanzar hoy un poquito más en nuestra relación, en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento de ti, Señor. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios, que nos impulsa, nos anima a encontrarnos con Él.
Iniciamos una nueva semana, tuvimos un fin de semana de bendición, espero que también haya sido de bendición para tu vida. Damos gracias al Señor porque podemos seguir adelante, porque podemos avanzar. Y yo te animo a que tú continúes, tú perseveras, no te pongas a mirar si otros lo hicieron mejor o peor, si otros tiraron la toalla y tú tal vez dices, tal vez yo también, pero no, la realidad es que Dios es un Dios personal, es un Dios individual, donde Él trata con cada uno de nosotros de una manera muy bonita, muy personal, como un padre que ama a sus hijos. Y tú y yo tenemos que estar seguros que debemos seguir adelante, que no podemos desmayar, que no podemos dejar de buscar la presencia del Señor. Síguete conectando con nuestros tiempos virtuales, síguete conectando con este devocional y sobre todo, mis hermanos, si tú haces parte de una comunidad cristiana, si tú haces parte de nuestro entorno acá en Tuscaloosa, en las ciudades vecinas, tú tienes un lugar donde congregarte que es nuestra iglesia wesleyana Príncipe de Paz acá en Northport, Alabama. Así que no dejes de congregarte, busca, llénate de la presencia de Dios y eso ayudará grandemente en tu diario vivir. Vamos a continuar libro de Proverbios, capítulo número 26, versículo 12, vamos a mirar el día de hoy. 26:12, Proverbios 26:12. Empieza en una forma de pregunta, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Aquí hay una situación bien interesante. Si tú te has dado cuenta que vienes viendo los devocionales seguidos y si no, lo puedes verificar a través ahí de las listas de reproducción de devocionales Un Cuarto con Dios que encontrarás en nuestra página de Facebook o el canal de YouTube Pasión por Jesús de la Iglesia Wesleyana Príncipe de Paz. Ahora, hemos venido hablando por varios versículos acerca de lo que es una persona necia, pero ahora la Biblia coloca al necio en una posición aún más ventajosa que aquel que tiene una supuesta sabiduría basada en su propia opinión. Entonces, ¿cómo podemos mirar este versículo? La palabra del Señor nos hace una pregunta. ¿Has visto a hombre sabio en su propia opinión? La respuesta es sí. La realidad es que sí. Es más, es muy común que todo el mundo se crea sabio en su propia opinión. Entonces el Señor está diciendo que hay más esperanza para los necios, o sea, para las personas que han actuado neciamente, que son testarudos, que actúan de una manera irresponsable, de una manera desventurada. Hay más esperanza para las personas que tal vez están en esa situación que para las personas que se creen sabias basadas solamente en su propia opinión. Se puede, digámoslo así, esperar más de quien reconoce su necedad que de las personas que se creen sabias siendo necias. Ahora, el asunto es el siguiente. Todos tenemos una opinión, todos podemos pensar acerca de diferentes temas de una manera o de otra. Lo único que hay que entender es que la sabiduría, porque ese es el punto, la sabiduría realmente viene de Dios. La verdadera sabiduría viene de Dios. El hombre por sí mismo no es sabio. Ahora, hay una sabiduría humana, pero la Biblia dice de esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tú lo vas a poder encontrar ahí en las Escrituras si haces una búsqueda directa. Entonces, la palabra del Señor dice que la sabiduría, la verdadera sabiduría, es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros pretendemos ser sabios, no quiere decir que no podamos tener opiniones personales frente a algún tema. A mí me parece que tal deporte es mejor que otro. Bueno, eso está bien, es un tema de gustos. O una persona puede decir, a mí me gusta más el color rojo que el color azul, y está bien. Otra dice, no, para mí el azul es más bonito que el rojo, y esas son diferencias de gustos. Pero la sabiduría no es eso. La sabiduría no es tener diferentes opiniones de temas. La sabiduría es saber vivir, saber y entender y comprender verdades
que tienen un valor eterno, que tienen un valor permanente. La sabiduría está en realmente darle valor a lo importante. Entonces, cuando una persona se cree sabia, basado únicamente en su propia opinión, es más necio que un necio. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Es una persona totalmente necia y aún más necia que aquellos que no se creen sabios pero actúan neciamente. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene del entender y conocer a Dios. Ustedes recordarán que hace ya muchísimos meses, más de año y medio, vimos el primer capítulo de Proverbios, donde en el verso 7 nos dice que el principio, el origen, la base, los fundamentos de la verdadera sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el reconocimiento de la grandeza del Dios creador, es entender que nosotros somos muy pequeños ante la grandeza de nuestro Señor, que en sus manos está todo, lo visible y lo invisible, lo creado, todo ha sido creado por Él, y entonces todo comprende a su valor, a su entendimiento. Él es el creador y el creador sabe por qué ha creado las cosas. Él es el diseñador, el gran arquitecto. Él es la fuente de la vida. Cuando tenemos esa comprensión de Dios, entendemos que mi sabiduría basada en mi propia opinión es irrelevante. No va a tener un peso porque no se le puede decir a la vida cómo se debe manejar sin hablar con el creador de la vida. Ahora, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la vida realmente es tener a Cristo Jesús. En ese orden de ideas, mis hermanos, el hombre que se vuelve sabio en su propia opinión y que cree vivir su vida a su manera, sin la necesidad de encontrar la sabiduría de Dios, déjame decirle, las esperanzas para él son muy pocas. ¿Por qué hablamos de esperanzas? Porque estamos hablando que esta vida terrenal no termina solamente el día que morimos. Esta vida sencillamente es un paso a lo que es la verdadera vida, la vida eterna en la eternidad con Cristo Jesús. Y entonces, para una persona que se cree sabia en su propia opinión, que no quiere saber de Dios, que no le interesa entender los principios bíblicos espirituales, que no le interesa conocer ni entender a Dios y que no reconoce su grandeza, para esa persona hay muy poca esperanza. Hay más esperanza para el necio, según lo que nos dice el versículo, más esperanza hay del necio que de él, porque en algún momento el necio puede parar y decir: oh, he actuado neciamente y Señor, perdóname, me arrepiento de mi necedad. Un necio que reconoce su error recibe la misericordia de Dios. Una persona que está actuando mal y se arrepiente recibe el perdón del Señor Jesucristo. Pero una persona que aún cree que es mejor que otros y nunca se arrepiente, nunca busca entender, y al contrario, siempre se justifica basado en su propia opinión y considera que la manera en que vive es perfecta y nunca se pone a mirar qué dice Dios acerca de cómo debemos vivir. Para esa persona hay menos esperanza, porque quiere decir que nunca va a reconocer su error, nunca va a darse cuenta de que ha actuado en contra de Dios, por lo cual no se va a arrepentir y por lo cual no va a poder recibir el perdón y la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios está hablándonos a través de este versículo. Hay más esperanza para los necios que se arrepienten y que reconocen su necedad, que para los necios que se creen sabios en su propia opinión. También el libro de Proverbios nos ha dicho en el pasado de estos tiempos devocionales que el hombre puede creerse sabio en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. ¿Cuál es nuestra opinión para tener una verdadera sabiduría? Nuestra opinión tiene que estar basada en la palabra de Dios, basada en la sabiduría que Dios da a cada uno de nosotros. El libro de Santiago nos dice: el que esté escaso de sabiduría, pídala a Dios y Dios nos va a ayudar. Así que espero que hayas entendido
Que la necedad más grande es creernos sabios en nuestra propia opinión. Es creer que sabemos llevar la vida sin Dios. Nadie sabe llevar una verdadera vida de bendición sin Cristo Jesús. Apartados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. Sin Dios, todo lo que hagamos en esta vida es necedad. Con Dios vamos a poder tener una verdadera sabiduría para vivir de una manera agradable a Dios. Y no solamente eso, sino que vamos a tener esperanza eterna para nuestra existencia delante del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que tengas un inicio y una bendita semana. Que Dios nos ayude. Nos vemos mañana en otro tiempo devocional. Vive sabiamente, vive bajo la dirección de Cristo. Vive tu pasión por Jesús. Mil bendiciones.